Gloria al Señor, amados hermanos, los que están aquí presentes y los que nos van a sintonizar, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Les digo este saludo porque eso es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo crítico, un tiempo donde la prensa y las redes sociales, las grandes compañías de televisoras están lanzando un montón de mentiras y están tratando de distorsionar la verdad de Dios con noticias que en el fondo van ya digamos, con mano peluda, porque van parcializadas y en contra del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Así es que, amados hermanos, para que nosotros no caigamos en ese error, en ese engaño, para que nosotros no digamos, ay, contesté sin sabiduría, contesté sin entendimiento. No, para eso está la Escritura. Jesucristo dijo, el que lee, entienda. Así dijo. Así que vamos a leer para entender. Entonces, digamos, la base de nuestra conversación, que he invitado al hermano Manuel Palacios Reyes y a la hermana Bertita Hernández, es exactamente porque vamos a afianzar los conocimientos que ya tenemos, aquellas palabras hermosas que han salido de las narrativas bíblicas, las vamos a recordar y vamos a tener esta espada bien afilada. La espada de la palabra va a brillar de la gloria de Dios cuando nosotros hablemos, y esa va a ser nuestra mejor defensa para poder ser copartícipes de las maravillas que Dios ha dejado y el pueblo que Dios ha escogido, y en ese pueblo que Dios ha escogido también estamos nosotros. Nosotros no podemos hablar mal de nosotros mismos ni de nuestros hijos, tampoco podemos hablar del pueblo de Israel en nada malo. Aunque nosotros oigamos y oigamos y oigamos, hermanos, hay una verdad. Y muchas veces podemos decir, es que un periodista dijo que llovía, abrió la puerta y vio que llovía. El otro periodista en otra zona abrió la puerta y vio que no llovía. Entonces dice, es que estaba lloviendo con truenos y relámpagos. Esa misma hora y ese mismo momento en el otro lado está otro, no estaba lloviendo, un gran sol bien lindo. Ya ven, así es el periodismo. Hay periodismo informativo, es el que más nos llega a nosotros, ¿verdad? Hay periodismo investigativo, que investiga, puede decir, sí, en la zona de San Marcos llovía, pero en la zona de Mexicanos no llovía. Ese es otro tipo de periodismo. Así es que, hermanos, cada uno tira un elemento diciendo, esta es la verdad, pero la verdad solo la tiene la palabra de Dios, porque dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que la única verdad que podemos de veras decir, esta es la verdad, es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Así que vamos a orar, preparen su corazón. Este tema no tiene ningún desperdicio porque todo está basado en la palabra de Dios. Entonces el tema que vamos a desarrollar es, ¿Dios puede rechazar a Israel por su mal ejemplo a las naciones? Ese es el tema, es una interrogante. ¿Dios puede llegar a rechazar a Israel por su mal ejemplo a las naciones? De ahí, de esta interrogante se va a desenvolver las respuestas que va a dar la hermana Bertita y el hermano Manuel. Es un tiempo maravilloso, son minutos de oro. ¿Por qué? Porque con un poquito de tiempo que invirtamos en sabiduría, Dios nos va a aumentar la sabiduría, nos va a multiplicar el conocimiento y vamos a hablar como voceros de Cristo. Amén, hermanos. Amén. Señor Dios Todopoderoso, le doy inmensas gracias por la fidelidad. El que tiene fe es feliz, porque toma la decisión de lo mejor para su vida y decir, yo quiero ser feliz. Y para ser feliz se necesita la fe, porque el justo por la fe vivirá.
Gracias le damos, Señor, porque al abrir la Escritura nos encontramos con esas narrativas bíblicas que nos van a aumentar la fe, que nos van a avivar el corazón y vamos a oír de la gloria de Dios mostrada en las Sagradas Escrituras. Aquí está la mente de Dios, aquí está el corazón de Dios, aquí están las promesas de Dios, aquí está la gloria de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos, y comenzamos nuestro tema maravilloso. Bueno, entonces voy a leer lo que dice la Escritura. Es bien fuerte cómo se comienza este pasaje. Dice así: verdad os digo en Cristo. Fíjese que pone a Cristo adelante para decir esta verdad el apóstol Pablo. Y quiero decirles que Pablo es el teólogo más grande, digamos, hablando de sabiduría y de conocimiento, que nadie, absolutamente nadie en 2000 años lo ha podido superar. Nadie. Solamente Cristo está arriba de Pablo. Así que Pablo escribió 14 cartas y este es uno de los más fuertes legados de la doctrina y de la fe, y las explicaciones que da de la doctrina del Señor son maravillosas. Por lo tanto, hermanos, preste atención, preste oídos, porque el Espíritu le va a hablar, el Espíritu le va a hacer discernir la verdad de Dios. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Pone al Espíritu Santo también, fíjese, ya van las dos personas, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, vaya anotando, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Son 6, digamos, dádivas, regalos que Dios le ha dado, 6 privilegios que Dios les ha dado a los judíos. Y dice, no que la palabra, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos y los siglos. Y el pueblo dice, amén. Bueno, entonces vamos a comenzar con las preguntas. Y las preguntas dice así: Pablo habla que él mismo deseara, como Cristo, que se hizo anatema, se hizo maldito por amor a usted y por amor a mí. De Pablo, pues se quedó ese dolor de ver que sus hermanos están endurecidos, que no tienen un velo que Dios mismo les puso. Iban a tener oídos, pero no iban a oír. Iban a tener ojos, pero no iban a ver. Iban a tener un corazón, pero Dios se los iba a endurecer. Y dijo, así los voy a dejar a estos. Dijo en el profeta Isaías, y me voy a ir a la no amada, a todos los gentiles paganos, idólatras, borrachos, maldicientes, adúlteros, chiviadores, a estos me voy a ir. Imagínense, a lo peor de lo peor, se vino el apóstol a evangelizar, y entre el libro de Hechos 13, capítulo 13 en adelante, tenemos las misiones en todos esos pueblos paganos, sinvergüenzas, corruptos. Allá estaba Pablo predicando, que lo apedreaban, que lo azotaban, que lo perseguían, pero ahí estaba predicando, hermano. O sea que, hermanitos, nadie puede señalar a nadie. Así le digo yo a las personas, hermanos, no hablemos de nadie. Si hay que mire que es hermano, si en la familia nosotros hay de todo. Y por eso no podemos hablar, porque no tenemos nosotros moral para señalar, porque el que esté libre de pecado que lance la primera piedra, dijo Jesús. Entonces si Pablo está con su corazón evangelista, pero todo compungido de verlos, que algunos de ellos endurecen y son rebeldes, y los hemos visto pues en los libros de los primeros 5 libros, más que todo Éxodo, Números, y luego nos pasamos a Deuteronomio, de que lo vemos de rebeldes algunos, no todos, hermanos, porque así es. En la familia hay de todo, pero unos son
unas personas maravillosas también. Así es que, hermana Bertita, que Dios me la bendiga. Gracias por estar acá y gracias porque el Espíritu Santo la usa mucho en oración y en palabra de sabiduría. Y yo le quiero hacer una pregunta, hermana Bertita. Si los israelitas, que de ellos vino el Mesías en la carne, quien es sobre todas las cosas, y Dios sea bendito por los siglos, ellos son los privilegiados. De nosotros los gentiles no vino el Mesías. De nosotros los gentiles no tuvimos el pacto, éramos nada. Nosotros no vimos la gloria como la vieron los antepasados de los judíos. Ellos les entregaron la Torá. Ellos tienen las promesas, que las promesas de Dios son dadas a Israel, y nosotros como un pegostito en el árbol de olivo, el olivo silvestre, pues ahí estamos recibiendo de la rica savia que es Israel. Los patriarcas, yo no soy pariente de sangre de Abraham, ellos sí. De Isaac, yo no soy pariente, ellos sí. De Jacobo, los padres de ellos, los antepasados de ellos. Ellos sí pueden decir mi padre Jacobo, yo cómo voy a decir eso, si yo soy de las naciones. Así es que, hermana Bertita, si Israel, ¿verdad?, ha sido rebelde, ha quebrado la ley, ha murmurado, casi matan a Moisés, el becerro de oro, pues lo edificaron diciendo este Dios que nos sacó de Egipto. Todo eso que ha hecho Israel y lo que ahorita se está viendo en los diarios, en todos los lugares, que el presidente con su gabinete pues están defendiendo a su pueblo, porque los otros dicen, ay, nosotros lo que queremos es hacer desaparecer esto, del río al mar, que no exista Israel. Y los otros vienen y los atacan, y usted sabe que de una guerra hay muerte, hay cosas horribles que uno no quisiera ni oír ni ver. La pregunta que yo le voy a hacer a usted es la siguiente: si todo esto que está sucediendo, que genocidas, que matan niños, que están matando de hambre, un montón de cosas que se oye por la televisión, las redes sociales, si Israel está tan mal y está dando tan mal ejemplo al mundo, ¿cree que Dios puede dejar a Israel a un lado y pasarse solo para la iglesia, o levantar otro Israel que no es este? Dios es fiel. Cuando Él dice, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, Él se la hizo y Dios no cambia. Es el pueblo que el Señor eligió, es la promesa, y es la que recibió todo lo que mi hermana acaba de decir. Nosotros no recibimos nada. De allá vino la palabra hacia nosotros, y quien vino a los gentiles pues fue un judío, no fue un griego. Pablo era judío, entonces dice educado a los pies de Gamaliel. Entonces, ¿para dónde? Nosotros no podemos decir que va a haber otro, que Dios va a hacer otro Israel. No, la palabra de Dios es sí. Y entonces Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es Dios y afirma su palabra, porque ahí no dice que aquí en El Salvador va a poner sus pies y se va a partir el monte de los olivos en dos, no dice. No dice que aquí va a ser, o en Estados Unidos o en Francia, la juzga de las naciones, tampoco es Israel. El que nunca ha ido, ahí va a ir. Entonces vamos a ir todos, las naciones, hermanos. El que dice que Israel ya no es y que la iglesia es de Israel, que Israel recibe del buen olivo, recibe la sábila. ¿Por qué? Porque esa es la que nos sostiene. Y el que diga eso, pues yo no sé qué Dios va a hacer para que entienda si está en el camino del Señor.
Gloria a Dios. Entonces, Bertita, aunque se oiga, porque he oído decir en las redes sociales que este Israel no es. En los púlpitos me daban reportes de pastores, de teólogos que dicen que este pueblo de Israel no es el pueblo de Dios, que es otro quizás saber, que es la iglesia, es la teología de la sustitución, de reemplazo. Bueno, vamos a oír al hermano Manuel que acerca de este tema, ¿cuál sería tu opinión para garantizar y asegurar lo que la Biblia dice? Que de ellos son la adopción, la gloria, los pactos, la entrega de la Torá, las promesas, los patriarcas. De ellos vino el Mesías en la carne, y el Mesías es Cristo y es Dios sobre todos los siglos. Ahora hay una cuestión, fíjate que estaba oyendo eso, de que este Israel no, y le contesta el judío, bueno, y entonces dice, nosotros todavía estamos llorando que no tenemos templo, ayunamos para que haya el tercer templo, tenemos todo listo para levantar el tercer templo, celebramos todas las fiestas nacionalmente, hacemos los ayunos, y si vamos a los cementerios vamos a encontrar que por siglos han venido los descendientes de las diferentes familias de Israel, vienen de la Biblia, hasta los nombres que les ponen a los muchachitos, todos son de la Biblia. Entonces, si no es este pueblo, ¿cuál pueblo es? Es este, hermanos. Si ellos tienen hasta los cementerios con los antepasados de los nombres que están en la palabra de Dios, entonces quiere decir que Dios va a hacer otra Biblia, porque si no es este pueblo de Israel, es que esa gente espere otra Biblia, porque ahí están los levitas, los sacerdotes, ahí está la tribu de Judá, tienen identificada a Manasés y a Efraín, tienen identificada la tribu de Dan, ya están identificándose las tribus. Entonces esa gente que si no quiere este pueblo, pues que busque por otro lado, busque otra Biblia, porque no tiene sentido hablar así. ¿Y tú qué opinas, hijo? Bueno, primeramente Dios les bendiga, hermanos. Es interesante tocar este tema cuando hablamos de las promesas, de a quién le corresponde las promesas, de a quién le corresponde los votos, a quién le corresponde el pacto. Primero, como lo decía la pastora, hay que recordar la Biblia. ¿A quién usa? Dios, ¿a quién usa? Por más que queramos decir Centroamérica es la que Dios, no. Dios ha dicho con nombre y ha señalado a la persona. Dios dio su promesa a Abraham en Génesis, que le dijo que de ti haré una gran nación. ¿Y por dónde sigue esa línea? Aquí mismo Romanos lo dice más adelante, Romanos 9, que la promesa que le dio a Abraham iba a continuar en su linaje, que iba a ser Isaac, y de Isaac a Jacob, y de ahí a las 12 tribus. Entonces, más claro que el agua no está. Y el libro de Números, capítulo 23, verso 19, habla de un detalle muy importante. Se los leeré. Dice Balac: levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Claramente, a través de la boca de este hombre, habla del tipo de Dios que tenemos. El pacto y la promesa se la dio a Israel. Quien quiera debatir,
que encuentre en la Biblia donde diga que ya no hay Israel, no la encontrará. Porque tenemos un Dios que Él cumple todo lo que dice. Y aunque quieramos renegar, Dios lo hará. Porque ¿qué somos nosotros para querer llevarle la contraria a Dios? Gloria a Dios. Bueno, voy a tomar un libro donde está la base doctrinal de la iglesia, que es el libro de Richard Sellon, un rabino, de los maestros para fundar esta congregación. Dice que la palabra de Dios es verdad, porque Jesús es la palabra de Dios. Y Dios hizo un pacto con el pueblo judío, no con otro pueblo. Es más, en Jeremías 31:31, para que se nos grabe, dice de que él va a hacer un nuevo pacto, porque hizo el pacto y lo renovó con la casa de Israel y la casa de Judá. Ahí no hay Rusia, ahí no hay Estados Unidos, ahí no hay ninguna otra nación. El nuevo pacto lo va a hacer. Pondré mi ley en los corazones, las escribiré como una ofrenda. Y ya nadie le va a enseñar a nadie, porque todos van a estar iluminados con la Shejiná de Dios. Y dice así: y siempre mantendré fiel a las promesas de mi palabra, porque dijo el Señor, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. El Salmo 89:34. Y aún estando ellos en desviación con dioses ajenos, en rebeldías y en todo lo que Israel ha murmurado y ha hecho, aún ahí castigaré a los que han prevaricado, a los rebeldes, pero aún así seguiré con el pueblo. Con todo esto, estando ellos en la tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios. Levítico 26:44. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no abroga para invalidar la promesa que Dios le entregó a Israel, sino que la confirma, porque Yeshua mismo es la ley. Él es el pacto, Él es el tabernáculo viviente, Él es el reino de Dios se ha acercado. ¿Y a dónde fue a parar el Señor? A Israel, a su pueblo. Y me van a decir, sí, pero dice también que a los suyos vino y a los suyos no él dice Juan, no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio poder para ser hijos de Dios. Muy bien. Exactamente, a lo suyo, no se le olvide. ¿Cuál es lo suyo? Su esposo, sus hijos, su abuelita, su abuelito, su tía, a lo suyo. Y el que le recibe es hijo de Dios, y miles lo recibieron en Israel, miles, para que se cumpliese la palabra que vino para los enfermos, los afligidos, los leprosos, los desechados, las prostitutas, los borrachos, a los que estaban sin Dios y sin esperanza, de Israel. Y de ahí nos alcanzó la colchita a nosotros, por misericordia. Bueno, sigamos. Ahora bien, la palabra de Dios dice en Génesis 25:23, cuando nacen los mellizos, la promesa era, el mayor será sirviente del menor. Esaú iba a ser sirviente de Jacobito. Y en Malaquías 1:2-3 dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. La pregunta que le voy a dar a la hermana Bertita es, ¿cómo es eso, hermana Bertita? Que Dios ama más a una persona que es hermano de padre y madre y aborrece a otra persona que también es hijo del mismo papá y la misma mamá y nacieron en la misma parida. Ahí venía el primero, que era Esaú, y después venía Jacob, pero Dios ya había dicho que el primero iba a ser sirviente del segundo. ¿Cómo
podemos imaginarnos que ese Dios de todo amor, de toda misericordia, va a permitir que unos sean aborrecidos por Él y que otros sean escogidos de Él? ¿Cómo puede usted aportar bíblicamente una respuesta? Dios es Dios y Él es el que elige y Él sabe al odre que va a depositar ese vino nuevo y no va a ser derramado. El Señor conoce quién le va a ser fiel, quién le va a honrar, aunque tenga defectos. Pero ese fue el odre que Dios usó y Dios conoció el corazón de Jacob. Nosotros solo vemos pues la apariencia, vemos este tabernáculo defectuoso, pero Dios ve el corazón de la persona, ve la mente. Jacob era un hombre que andaba detrás de la bendición. Y Esaú no, hasta despreció la progenitura, la tuvo de menos, porque él lo que quería era el yo, el sentirme yo bien, lo que yo quiero, pues no importa lo que a mí me toca. Entonces, pero Jacob era diferente y por eso es que Dios lo escogió. Voy a ponerles imagínense que en Belén hubo un hambre en toda la tierra. Dios se vale de cualquier cosa para hacer llegar y traer el odre que Él quiere. Y aunque ande allá, que nosotros decimos, dice, ese se perdió, ese no le teme a Dios, pero lo que Dios tiene dispuesto lo es. Noemí y su familia, Abimelech, su esposo, se fueron para Moab porque hubo mucha hambre en Jerusalén, en Belén. Entonces, y murió Abimelech, murieron tomaron esposas moabitas y se murieron los hijos y quedó ella sola. Pero se dio cuenta que había pan ya en Belén. Pero ¿cuál es el propósito? Bueno, y se lee el sufrimiento que tuvo Noemí. ¿Cuál era el sufrimiento lo que Dios quería? Y por medio del sufrimiento, Dios llevó a Noemí para que Ruth dejara todo y siguiera, decirle, mi pueblo, tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios. Bueno, y ahí sigue. Hermanos, ¿por qué lo hizo? Porque le iba a servir el odre que él había elegido sacarlo de allí, tuvo que mandar a Noemí. Entonces, lo mismo. Pero la otra nuera no quiso, se regresó. ¿Por qué se regresó? Porque era un odre que no le iba a servir a él. Porque ese vino nuevo que él iba a poner ahí, se le iba a derramar. Entonces usó a Ruth. Y Ruth fue la madre de Obed. Por ahí vino la línea del rey David. Entonces, hermano, por eso es que Dios ve el corazón de la persona. Y por eso es que a unos Dios los usa, porque ve el interés, ve la disposición del corazón. Entonces, porque si Dios no quiere lo que tú tienes terrenal, no, Dios quiere que tú te dispongas y con un corazón dispuesto, Dios hace proezas contigo. Si tú no puedes hablar, pues te hace hablar.
Entonces, eso es. Por eso es que dice que Dios aborreció a Esaú y amó a Jacob. Sí. Hermano, tengamos mucho cuidado, ni critiquemos, porque si alguien no entiende, es porque Dios ha cerrado el entendimiento de la persona. Endureció el corazón, dice el Endurece el Señor, sí. corazón. Bueno, Dios es soberano. Dios en su soberanía, Él dice que Él hace heredar, dice aquí la palabra del Señor en Hechos 17, 26, que Él estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Y de una sangre ha hecho todos los linajes de los hombres, de Adán, ¿verdad? Y Eva, para que habitasen sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Pero Dios escogió un pedacito de tierra como similar al Salvador, a Él. Y dice, agarren todo, yo ya les di las naciones, les he dado idioma, les he dado naciones con ríos, con lagos, con mares, con montañas, con minerales, con petróleo. Dejen en paz la tierra que yo he escogido para mi gloria y no toquen a mi ungido, a mi primogénito, a Israel. Agarren lo que quieran, recorran la tierra a lo ancho y lo largo, pero no se metan a querer arrancar un pedacito de la tierra santa, porque es mi tierra que yo le he dado a mis hijos. No se metan con mis hijos y no se metan con mi tierra. Así está escrito en la palabra de Dios. Bueno, hermano, para terminar, ¿qué aporte podrías tú dar sobre este tema de que entonces dónde queda que uno va a ir a evangelizar? Si Dios sabe quiénes van a ser ánforas o odres o vasos de honra y otros de deshonra. Entonces, ¿para qué vamos a ir a evangelizar si Dios sabe que van a haber un montón de condenados? Él ya sabe, y van a haber un montón de salvos. Entonces, ¿para qué vamos a ir a evangelizar? ¿Qué podrías decir tú al respecto? Bueno, pongámoslo así. Dios sabe, nosotros no. Y no sabemos quién puede ser. Le haré una pregunta, hermano. ¿Sabe quién era Pablo? ¿Sabe quién fue Pablo antes de llegar a estas cartas? ¿Sabe cuál era su nombre? ¿Sabe él se propuso cuando su nombre era Saulo? Si no, le invito a leer la conversión de Pablo. Pero a él se le apareció el Señor. A él se le dio el mensaje. A él se le dijo, ve donde yo te envío a la persona, él va a orar por ti y tus ojos serán abiertos. Y desde ese momento, él cambió su vida. Amén, gloria a Dios. Él cambió su propósito. Y si usted lee la carta de Romanos y todas las cartas que él escribió, todo lo que él escribió, se dará cuenta de un corazón genuino. Que en ese momento nadie se hubiera imaginado. Pero lo que le digo, nadie, de que él iba a ser ese instrumento, ese vaso de honra. Por eso es tan importante, hasta el día de hoy, que no nos rindamos, que llevemos el Evangelio aún a aquel que se vea destrozado, porque no sabemos si esa persona, cuando Dios termine el trabajo en él, será ese vaso de honra. Gloria a Dios. Amén. Bendito mi Dios. Gloria al Señor, así es. Entonces nosotros tiremos la semilla
El sembrador salió a sembrar. Una semilla cayó por espinos, se ahogó. Otra cayó y el sol la quemó, también no prosperó. Otra cayó en pedregales, también 3 fallaron, pero una cayó en buena tierra. Y no sabemos si aquel bolito es la buena tierra, hermanos. Si aquella prostituta es la buena tierra, no lo sabemos. Entonces hay que evangelizar sin estar pensando conforme a nuestros criterios, sino que pensando como la misericordia de Dios. Finalmente, cierro un poquito de este segmento de bendición, ¿verdad? Es porque por cuestión de hora. En Isaías 43, 3 y 4, el Señor se dirige a su pueblo judío y le dice: porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Van a decir los cristianos y todas las naciones: no, Israel no merece eso, no lo merece. Ahora vámonos al otro lado de la balanza. ¿Qué van a decir los judíos de nosotros? No, las naciones no merecen el amor de Dios, no lo merecen. Miren la guerra, miren las violaciones, miren las quemas que han habido, miren las decapitaciones, miren los narcotráficos, miren las maras, miren, hermano, no merecemos. Entonces, ni estos merecen, mucho menos nosotros los paganos, idólatras, prevaricadores y todo lo que hemos hecho. La verdad es que nadie merece el amor de Dios. Lo recibimos por gracia. Y por gracia somos salvos. Que Dios les bendiga, amada familia, sea la paz y que el Señor nos siga revelando su inmenso amor por su pueblo Israel y por la iglesia. Sea la paz.